niños, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video. Soy Miss Paula 2.0 y hoy vamos a hacer una pequeña síntesis de los 15 datos más importantes de los griegos. Ustedes, como se han dado cuenta, nosotros durante toda la unidad 2 hemos podido conocer nuevos antecedentes de Grecia. ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué tenía esta cultura que la hacía diferente a las otras? ¿Y por qué ahora nosotros estamos considerando las creencias? ¿Dónde se ubicaban? ¿Por qué son tan importantes para nosotros? Bueno, todo eso se los voy a contar hoy en los 15 datos más importantes de la antigua Grecia. Así que no esperemos más y comencemos. Primer dato entonces, el primero de ellos es que la antigua Grecia o la cultura griega se ubicó principalmente en la península de los Balcanes, en Europa, como aparece aquí. Segundo dato entonces de la ubicación de la península de los Balcanes y de los griegos. Europa se ubicaba entre el círculo polar ártico y el trópico de Cáncer, por lo tanto su clima era templado, con las 4 estaciones marcadas. 3. El relieve de Grecia era principalmente montañoso, como aparece aquí. Por lo tanto, le trajeron varias dificultades para poder comunicarse y transportarse por tierra con las otras polis. Entonces, esto fue solucionado a través del uso del mar. Por ahí se podían comunicar y transportar. Pero otra dificultad que también le trajo a los griegos por el relieve montañoso es que tenían pocas tierras cultivables. Por lo tanto, intercambiar estos productos fue fundamental para poder obtener más diversidad de alimentos y productos. Dato 4. El mar Egeo y el mar Mediterráneo fueron fundamentales para poder transportarse y comunicarse entre una polis y otras. También para comunicarse con otros territorios como Asia, África. Entre las polis griegas comerciaban variados productos, como por ejemplo metales, esclavos, madera para hacer tirremes y productos para comer también, como uvas, aceitunas, ¿ya? Y también, chiquillos, podían extraer alimentos también desde el mar, como los pececitos y mariscos. Es importante considerar que la vida de un esclavo en esa época era totalmente difícil, porque la mayoría de los esclavos se traían como prisioneros de guerra. Entonces, básicamente se consideraba un producto. Sí, un producto. Dato. Las polis eran independientes. Al estar separadas por montañas, eso ocasionaba de que cada una funcionara de forma independiente a la otra. Tenían sus propias leyes, sus propios gobernantes y también sus propios ejércitos. Como dato de los griegos, no todas las polis era diferente porque tenían elementos en común, como por ejemplo el idioma, las creencias religiosas, todos eran politeístas y creían mucho. Y por último, todos se sentían parte del Hélade o territorio de los griegos. Octavo dato, chiquillos. En cada polis, las personas que vivían allí tenían ciertos lugares donde podían entretenerse, podían adorar a los dioses, realizar las compras, igual que en nuestras ciudades. El primer lugar que les voy a presentar es el Ágora. En este lugar no solamente estaba el mercado, que era donde realizaban y comerciaban ciertos productos, sino que también en el Ágora, que era la plaza pública, se podían realizar votaciones y realizaban y tomaban decisiones políticas importantes los hombres nacidos en esa polis. Importante considerar que las mujeres no podían votar ni tampoco emitir juicios públicos. Que menos mal que cambiaron las cosas. El segundo lugar es el teatro, el cual tiene harta historia, porque ahí se realizaban obras en donde solo los hombres participaban y usaban unas máscaras como esta para realizar actuaciones. Así. Dato freak del teatro. Se consideraba en esa época hasta con fines terapéuticos y tanto las tragedias como las comedias podían curar a personas, por tanto las mandaban al teatro para poder mejorarse. El siguiente lugar que ustedes van a conocer es la Acrópolis, que es la parte de la ciudad que estaba amurallada y que les ayudaba a la gente a protegerse en caso de invasión. Y también estaban los lugares públicos más importantes, como el templo más importante, por ejemplo. ¿Y qué era el templo? Era el lugar para adorar a los dioses. Por lo tanto, el templo más importante iba en la parte más alta de la ciudad para poder estar más cerca de el Olimpo, que era el lugar donde estaban los 12 dioses más importantes de Grecia. Y el último lugar que me estaba faltando era justamente el puerto, en donde, si se pueden dar cuenta, era el lugar donde zarpaban los barcos y podían salir con variados productos para poder intercambiar con las otras polis.
9. Existían dos polis que eran influyentes en la cultura de Grecia. Específicamente, la primera era Atenas, poli dedicada a las artes, la cultura, la educación y lo más importante, formar buenos políticos. Por lo tanto, a los hombres atenienses los formaban desde pequeños con los mejores profesores y filósofos para que posteriormente fueran los mejores políticos. Y la segunda polis era los espartanos, hombres dedicados a la guerra desde su nacimiento, y cuando crecían y tenían 7 años, se iban a los cuarteles a prepararse para ir a aquellas batallas que iban a determinar que ellos fueran los mejores guerreros de Grecia. Dato 10. La sociedad griega, es decir, las personas que vivían dentro de estas polis, se dividían en dos grupos específicamente. Los que podían votar, que eran específicamente los hombres nacidos en Atenas, por ejemplo, ¿ya? Eran los únicos que podían efectuar el voto y ser representantes políticos. Y en el siguiente grupo encontramos a los no ciudadanos, es decir, los que no pueden votar. Entre ellos encontramos a las mujeres atenienses, que son aquellas mujeres que, a pesar de haber nacido en Atenas, solo por el hecho de ser mujer, no están permitidas en emitir juicios públicos ni tampoco votar. En la sociedad de Grecia, en el grupo de no ciudadanos, es decir, de los que no podían votar, podíamos encontrar a los metecos, es decir, mujeres y hombres extranjeros que se dedicaban principalmente al comercio. Y por último tenemos a los esclavos, que si se dan cuenta, la vida, yo les había contado, era muy difícil para un esclavo, debido a que se comerciaban y hacían las labores más difíciles. Entonces, la familia en Grecia, que estaba conformado por padre, madre e hijos, era la base fundamental para la sociedad griega. Pero hombres y mujeres cumplían distintos roles, en donde el hombre era quien tomaba las decisiones de la familia. Dato 12. Como se habrán dado cuenta, hombres y mujeres cumplían distintos roles dentro de la sociedad. Y los hombres eran bastante beneficiados. Por ejemplo, los hombres podían educarse desde pequeños en escuelas de filosofía con los mejores filósofos dentro de la época, como por ejemplo Sócrates. En cambio, la mujer tenía que educarse en la casa y era educada por su madre. Y recibía educación en base a cómo ejecutar las labores del hogar. La labor de la mujer dentro de la época fue ejecutar las vestimentas de cada miembro de la polis griega, imagínense. También las mujeres toman un rol súper importante como sacerdotisas en los templos. Por ejemplo, en el templo de Atenea solo se permitían las mujeres. Ahora bien, ¿ustedes qué opinan con respecto a la labor de las mujeres en esa época? ¿Será justo o será injusto? 13. Vamos a considerar ahora los aportes que nos han entregado los griegos con el paso del tiempo y que se han mantenido hasta la actualidad. Por ejemplo, la democracia. La democracia es sumamente importante para entender cómo nosotros tenemos incidencia en la elección de nuestros representantes y que ellos puedan indicar también cuáles son las mejores leyes para nosotros. Atenas fue el pionero en esto y sin la existencia de esta polis, que fue la que impulsó el hecho de la democracia, hoy en día no podríamos votar, por ejemplo, por nuestro presidente de la República. El segundo aporte tiene que ver con los Juegos Olímpicos. En esa época, cada 4 años se efectuaban los Juegos Olímpicos, en donde se establecía un periodo de paz, en donde ninguna polis podía estar en periodo de guerra para poder realizar este evento deportivo. Hoy en día también nosotros realizamos los Juegos Olímpicos, que es una competencia que ahora, a diferencia de las polis griegas, ahora puede participar todo el mundo. Era importante considerar que como los griegos eran politeístas, habían ciertos eventos o ceremonias religiosas que eran para honrar a distintos dioses. Entre esas estaban los Juegos Olímpicos, en donde en esa situación se honraba también a los dioses a través de distintas competencias deportivas. Y por último, el gran aporte que nos hicieron también tiene que ver con el teatro, ya que ellos establecieron principalmente el tema de la tragedia y la comedia, y eso con el paso del tiempo ha ido evolucionando y gracias a el teatro griego se pueden efectuar ahora las obras de teatro, también el cine, que es la evolución del teatro ya en la pantalla. Es decir, sin los griegos nosotros no tendríamos nada de estos elementos. Concluir, es súper importante considerar que gracias a los griegos nosotros recibimos distintos legados que mantenemos hasta el día de hoy y que es importante destacar. Entre esos están conocimientos matemáticos, conocimientos de la filosofía, de las artes, arquitectura y también eventos como los Juegos Olímpicos. Y muchas de las asignaturas que ustedes estudian hoy en día como historia y matemáticas fueron inspiradas también en musas gracias a los griegos. Las musas eran unos seres mitológicos que supuestamente inspiraban a los griegos para poder desarrollar el conocimiento y las artes.
Por tanto, con lo que más quiero que se queden de este video es que ustedes tienen que conocer su pasado para poder entender elementos del presente. Y así como estas culturas nos aportaron estos elementos, ustedes también puedan entender de dónde surgieron y por qué son tan importantes para nosotros también. Así que no me queda más que mandarles un beso gigante. Espero que les haya servido este video. Y como siempre, sigan la cuenta, pónganle like y nos vemos en una próxima cápsula. Adiós.